antes de entrar al tema, clarificar de nueva cuenta un asunto que me ha sido preguntado recurrentemente. Yo creo que lo explicamos con relativa abundancia en la pasada oportunidad, pero he recibido dos peticiones en igual sentido y las quiero clarificar. Fíjense que la promoción en los cursos que integran la estructura curricular de nuestra facultad se aprueban mediante 3 exámenes, 2 exámenes parciales y un examen final. El primer examen parcial tiene un valor de 30 puntos, el segundo de 40 puntos y el examen final de 30 puntos. De tal cuenta que siendo que los cursos se aprueban con 61 puntos, con la zona se puede aprobar, pero no ganar el curso, les decía yo en pasada oportunidad, porque aun y cuando se hagan los 70 puntos de zona, es menester, es indispensable realizar la prueba final. Si no se realiza la prueba final, no se han cumplido los requisitos curriculares y aun y cuando se haya ganado el curso, no se ha aprobado todavía. Carlos, ahorita le voy a dar la mano, le voy a dar la palabra. Entonces, fíjense que quienes tengan materias pendientes del pensum introductorio no pueden aprobar estos cursos, pues, ¿verdad? Definitivamente. Es menester haber aprobado los 10 cursos del pensum introductorio, pero sí pueden acumular zona. Es quienes hicieron zona, hicieron los 70 puntos, ahí va a estar su zona. Lo que no pueden ni deben hacer es realizar el examen final, porque si lo realizan, entonces sí se pierde la zona. Entonces hay unas peticiones que me hacen, mire, usted tiene que congelarme mi zona. Yo no tengo que congelar absolutamente nada. Ustedes son los que van a guardar la zona, quienes estén en esa situación, ¿verdad? Si no aprobaron los exámenes de recuperación, tendrán que irse a escuela de vacaciones para limpiar, entre comillas, el pensum introductorio. Y cuando ya hayan ganado esas materias, o esa materia que está pendiente, entonces regresarán, por ejemplo, con civil y se someten a la primera oportunidad de recuperación. Entonces, cuando me piden, mire, yo ya gané el curso, rebájeme 10 puntos, porque si no voy a perder, yo no les tengo que rebajar nada, porque la zona, si hicieron los 70 puntos, pues no hay problema, ahí se queda guardada, se queda registrada. Lo que no se debe hacer es el examen final, porque entonces se anula todo, ¿verdad? Carlos, usted estaba levantando la mano y quería preguntar algo. Buenas tardes, Eli, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, Carlos. Efectivamente era para tocar este tema, pero creo que ya fue claro, licenciado, y capté bien la información. Y antemano, Vaya, muchas gracias no, por... por nada. Ya lo habíamos clarificado en la clase anterior y lo estoy repitiendo ahora. Y se lo Yo no digo, pude ingresar, disculpe por no tema de estuvo. trabajo, no pude Vaya. ingresar. Pero entonces ya está claro. Carlos, si usted Muchísimas está en esa gracias. situación, de seguro Exactamente, se va a ir a escuela de vacaciones. es Ahí tiene correcto. que ganar esos cursos. Y cuando los gane, se somete a la primera recuperación de civil y ya se suma, aunque sacara 0, que espero que no sea así, ¿verdad? Entonces ya cumplió con el requisito. Y si tiene 70 de zona, entonces ya la aprobó. Pero es Perfecto. menester cumplir con el requisito de las 3 pruebas. Bueno, Muchísimas siendo gracias, así, licenciado. no, por nada, Carlos, Mauricio, gusto de saludarlo. Gracias. Vamos a hablar del tema de hoy en la noche, y es la adopción de hoy en la tarde-noche. Entonces les presento el temario seguidamente, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Muchas gracias. Fíjense que vamos a hablar de la adopción. Aquí les estoy presentando dos definiciones de adopción de profesores muy conocidos, de los clásicos, ¿verdad? De don Diego Espín Cánovas y don Federico Puig Peña.
Dice Spín-Cánovas que la adopción es un acto solemne, sometido a la aprobación de la justicia, que crea entre dos personas relaciones análogas a las que resultarían de la filiación legítima. Y Puig Peña dice, la adopción es aquella institución por virtud de la cual se establece entre dos personas extrañas relaciones civiles de paternidad y filiación semejantes a las que tienen lugar en la filiación legítima. Son definiciones pues sumamente calificadas, procedentes de las opiniones de dos profesores clásicos muy conocidos. Pero dicho de manera simple y sencilla, la adopción consiste en un acto jurídico reconocido por la ley, por la cual una persona toma como hijo suyo a quien en realidad no lo es, ¿verdad? Una persona, por los móviles o por las razones que considere convenientes, no tiene hijos y entonces toma como hijo a quien no lo es, al hijo de otras personas, pero es menester agotar un trámite legal, porque la adopción de hecho no es reconocida, tiene que ser una adopción de derecho. Entonces fíjense que la adopción es una figura en extremo importante, al punto de que la misma Constitución la regula en los términos que yo estoy consignando o refiriendo en el artículo 54, que lo voy a leer. La Constitución Política de la República de Guatemala dice en el artículo 54, adopción. El Estado reconoce y protege la adopción. El adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante. Se declara de interés nacional la protección de los niños huérfanos y de los niños abandonados. Entonces, repito, la adopción consiste en un acto jurídico aprobado por la ley mediante el cual una persona toma como hijo suyo a quien en realidad no lo es. Los padres de ese niño lo entregan a otra persona para que lo guarde, lo cuide y lo tutele, porque ellos probablemente no pueden hacerlo, ¿verdad? Una familia tiene 10 hijos y entregan adopción a uno o a dos para que éste sea protegido. Entonces, la adopción es eso que señala cualquiera de estas dos definiciones. Es un acto solemne, dice Spín-Cánovas, sometido a la aprobación de la justicia, que crea entre dos personas relaciones análogas a las que resultarían de la filiación legítima. Entonces, se crea una relación muy especial. Les traje a cuenta el parentesco, ¿no? Hay parentesco de consanguinidad, parentesco de afinidad y parentesco civil, que es el que nace de la adopción. El parentesco civil solo existe en un grado entre el adoptante y el adoptado. Fíjense que yo les decía hace unos minutos que la adopción es tan importante que está reconocida en el artículo 54 constitucional y en la actualidad está regulado en el decreto 77/2007, que es la ley de adopciones. Es una ley relativamente nueva, ¿verdad? La ley de adopciones regula lo que es la adopción en el artículo 2 y dice así, yo se los trasladé aquí en el temario. Entonces dice, adopción es una institución social de protección y de orden público tutelada por el Estado, por la cual una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra persona. La definición legal es una definición mucho más perceptible, mucho más asimilable que las definiciones doctrinarias. No estoy diciendo que esas no sirvan, ¿verdad? Sino estoy diciendo que son un poco más alambicadas y en un momento dado lo que se pretende es que se capte el sentido de lo que es la institución de la adopción. Como de costumbre, vamos a hacer una referencia histórica de lo que es este instituto que estamos estudiando. Fíjense que la adopción es probablemente una de las instituciones más longevas, más remotas, porque existía en casi todas las civilizaciones de la Edad Antigua, los romanos, los griegos, los hindúes, los persas,
los caldeos, los babilonios. Pero aquí vamos a traer a cuenta una manifestación de la civilización mesopotámica, ¿verdad? Por ejemplo, en el Código de Manú, fíjense que se creaba una institución que se llamaba levirato. Y ocurría que las personas, los hombres que no podían engendrar, facultaban a su esposa, a la de ellos, ¿verdad? Para que tuviera vinculación próxima con un su familiar y que se embarazara. De esa manera, ese padre que no podía tener hijos, tomaba como hijo suyo al nacía de ese embarazo de su esposa, pero se necesitaba que el esposo le diera su anuencia a la esposa, porque si no, se consideraba que era un adulterio, entonces realmente se le aplicaban sanciones a la señora. Entonces, esa es una de las primeras formas de adopción. Vean cómo funcionaba. Se llamaba levirato. Un hombre tenía problemas para engendrar, ¿verdad? Entonces, facultaba a su esposa, le daba su anuencia para que la esposa tuviera vinculación con un pariente del esposo, ¿verdad? Y que quedara embarazada. Y ese niño que nacía era reputado hijo del esposo, era reconocido como hijo del esposo. Claro que si la señora se embarazaba sin autorización del esposo, era tenido como un adulterio. Pero la adopción en Roma fue una institución de lo más difundido y básico. Entonces yo se las comento de manera muy breve. Fíjense que en Roma existió la adopción, pero para explicar cómo funcionaba la adopción, debo recordarles cómo era la estructura de la familia en Roma. La estructura de la familia en Roma, ya lo explicamos en su oportunidad cuando hablamos del matrimonio, era muy compleja, porque estaba integrada por los hijos, por las esposas de los hijos, por los hijos de los hijos, es decir, por los nietos, los hijos de los hijos de los hijos, es decir, los bisnietos, por los esclavos de los hijos. Era una comunidad enorme, como que si fuera una fratria. Las familias llegaban a tener hasta 600 o más miembros, ¿verdad? Era una situación complejísima. Y esa comunidad, esa familia, estaba dirigida por la persona más anciana, ¿verdad? Que era el pater familias. El pater familias. El pater familias se le identificaba con la denominación latina sui iuris, es decir, el que dirigía a esa comunidad. Él dirigía la comunidad familiar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, hasta podía aplicar sanciones muy severas, ¿verdad? En una época hasta podía mutilar, flagelar, incluso podía determinar que un miembro de su familia muriese, ¿verdad? Era muy poderoso. Él era el pater familias y era un sui iuris. Y la adopción en Roma solo se constituía entre un sui iuris y un alieni iuris. Los alieni iuris eran las personas que estaban sometidos al poder del pater familias. Esa era la adopción. Pero en Roma habían tres clases de adopción. En primer lugar estaba la adrogación, que era algo muy especial, muy especial. Y ocurría cuando un sui iuris adoptaba a otro sui iuris. Es decir, un viejo poderoso que dirigía una comunidad adoptaba a otro viejo poderoso que dirigía otra comunidad por razones políticas. Eso era la adrogación. Era poco común. Y regularmente ese era un vínculo que se utilizaba para constituir una relación política y poder pugnar por el poder en cualquiera de sus manifestaciones. Esa era la adrogación. Cuando el sui iuris adoptaba a otro sui iuris, un hombre viejo y poderoso adoptaba a otro hombre viejo y poderoso. Pero la adopción propiamente dicha era la que yo ya les expliqué. Era cuando el pater familias, que era el sui iuris, adoptaba a un alieni iuris, es decir, a una gente que formaba parte de su núcleo familiar, ¿verdad? Regularmente era un esclavo, por gratitud lo incorporaba como su hijo,
Yo no sé si ustedes se recuerdan de la novela Ben-Hur, que le hicieron película, ¿verdad? Ben-Hur era esclavo, ¿verdad? Y cuando en un combate de naves romanas en el Mediterráneo, el, un pretor está a punto de morir, él lo salva y él, en reconocimiento, lo reconoce como su hijo. Esa era la adopción propiamente dicha. Y luego estaba la adopción testamentaria, que era una declaración contenida en un testamento dictado por una persona a punto de morir, ¿verdad? Entonces, aquí les señalo yo dos ejemplos de la evolución de la adopción. Ya dijimos que la adopción es un acto jurídico por el cual una persona toma como hijo suyo al hijo de otra persona una vez que se cumplen los requisitos legales. Señalamos que la Constitución política reconoce la importancia de la adopción en el artículo 54 y que hay una ley de adopciones especial, que es el decreto 77 de 2007. Yo les señalé dos ejemplos de la importancia que ha tenido la adopción a lo largo de la historia. El levirato en la India, ¿verdad? Que de conformidad con el código de Manú consistía en que un hombre facultaba a su esposa para que fuese embarazada por otra persona, por un familiar suyo, cuando él tenía dificultades para engendrar, ¿verdad? Entonces ya lo tomaba como hijo. En Roma les dije yo que era una institución muy difundida y podía asumir tres formas. La drogación, que ocurría cuando un sui juris adoptaba a otro sui juris. El sui juris era el pater familias, un hombre poderoso. Entonces lo lógico es que él adoptara a una persona de menor estratificación, pero por razones políticas podía adoptar a otro viejo y poderoso. Y la adopción propiamente dicha era cuando efectivamente el pater familias adoptaba a una persona de menor grado, a un alieni juris, como cuando una persona poderosa reconocía como hijo suyo a un esclavo, por ejemplo, inmediatamente se le daba la libertad. Y la adopción testamentaria, que era la constituida a través de un testamento. Ahora les hablo de la secuencia histórica de la adopción en Guatemala. Fíjense que ustedes recuerdan que en Guatemala han existido tres códigos civiles, el de 1877, el de 1933 y el de 1963. En el primero de estos códigos, en el de 1877, existió la adopción, solo que se le llamaba prohijamiento, no se le llamaba adopción, pero es la misma figura, ¿verdad? Una persona toma como hijo suyo al hijo de otra persona. En el código de 1933 desapareció la adopción y volvió a aparecer con la Constitución de 1944. Recuérdense que hasta 1944 ocurrió uno de los sucesos más trascendentes y significados de la historia de Guatemala, que fue la Revolución de Octubre de 1944, y con motivo de ese acontecimiento se emitió una nueva constitución, que fue la Constitución de 1945. Pues allí se reconoció de nuevo la adopción. Ahí apareció de nuevo la adopción y se incluyó en el Código Civil de 1963. Ahí estuvo regulada por una enorme cantidad de tiempo. Entonces, primero existió en 1877, en 1933 desapareció, en 1944 fue incluida nuevamente. Fíjense que el sentido de la adopción ha ido cambiando en Guatemala, porque en 1877 la pretensión de la adopción era hacer pervivir un apellido aristocrático, ¿no? Por ejemplo, una familia de gente poderosa y rica no tenía hijos, entonces se posibilitaba que adoptaran para que ese apellido aristocrático no desapareciera. Es decir, no estaban pensando en proteger a la niñez, a los niños huérfanos, sino que estaban pensando en un asunto baladí, ¿verdad? En que un apellido aristocrático no desapareciera. En el código de 1963 se hacía notar que la adopción era un acto jurídico de asistencia social.
que creo que era más congruente con su naturaleza, pero en la actualidad, de conformidad con el artículo 54 que yo les estoy señalando, el asunto cambió, ¿verdad? Porque ahora, si volvemos a leer el artículo 54 de la Constitución, advertiremos que lo que se señala es que la adopción es un suceso de trascendencia nacional y que por esa razón debe tutelarse. Dice el artículo 54, el Estado reconoce y protege la adopción. El adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante. Se declara de interés nacional la protección de los niños. Entonces, la adopción en la actualidad ya no se constituye para proteger un apellido aristocrático, ni es un acto jurídico de asistencia social, sino que es un acto de interés nacional para la protección de los niños huérfanos y los niños abandonados. Esa es la naturaleza de la adopción en la actualidad. Fíjense que las clases de adopción, ¿cuántas clases de adopción existen? Pues hay una clasificación enorme, vasta en la doctrina, pero la ley de adopciones, que es el decreto 77 de 2007, solo incluye dos, que son estas que yo les estoy señalando aquí: la adopción nacional y la adopción internacional. Aquí se los estoy consignando, pero voy a leer lo que dice el código. Adopción internacional es aquella en la que un niño con residencia legal en Guatemala va a ser trasladado a un país de recepción, es decir, es adoptado por extranjeros, ¿verdad? Y la adopción nacional es aquella en que adoptante y adoptado son residentes legales habituales en Guatemala. Creo que no hay problema en la captación de esa diferencia. La adopción nacional se produce entre guatemaltecos, ¿verdad? Una o más personas guatemaltecas, una pareja, adoptan a un niño guatemalteco. La adopción se tramita ante una institución que, como lo vamos a ver, es muy importante, que es el Consejo Nacional de Adopciones, que está regulado en el artículo 39. Ahí se inicia el expediente y ahí se tramita. Y la adopción internacional tiene lugar cuando los adoptantes son extranjeros y se adopta a un nacional. Fíjense que lo ideal, lo conveniente, lo que debe concretarse en un primer lugar es la adopción nacional, ¿verdad? Para que los niños no sean separados ni de su ámbito familiar, ni de su ámbito nacional, ¿verdad? Salvo que no existan familiares que quieran adoptar al niño, entonces se posibilita la adopción internacional. La adopción internacional, como lo estamos consignando aquí, surgió con motivo de estos acontecimientos bélicos que ocurren, ¿verdad? Que ocurren lamentablemente en la humanidad y que propician la orfandad de menores. Entonces se quedan varios niños abandonados, huérfanos, y la adopción viene a resolver ese problema. Por ejemplo, la adopción adquirió un nivel verdaderamente sorprendente después de la Guerra Mundial, ¿verdad? Porque muchos niños se quedaron huérfanos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en Guatemala debemos recordar, aunque pareciera que a muchos ya se nos olvidó, que hubo un conflicto interno, hubo una guerra intestina horrible, ¿verdad? Que se inició en 1963 y que duró más de 30 años y que fueron masacradas un sinnúmero de comunidades y se quedaron muchos niños huérfanos. Entonces ahí se inició una aceleración de los procedimientos de adopción y fíjense que en su momento se convirtió en un negocio, ¿verdad? Y eso facilitó el tráfico de niños, porque la regulación del Código Civil era una regulación obsoleta. Por esa razón se emitió una nueva legislación que es relativamente nueva, porque es del 2007 para acá, ¿verdad? Es el decreto 77 de 2007, que es la ley de adopciones. Ahora, vuelvo a
a señalar lo que yo ya dije hace unos minutos, ¿verdad? Que cuál es la naturaleza jurídica de la adopción. Fíjense que algunos todavía lo consideran un contrato, en algunos países un contrato sui generis, porque hay capacidad, consentimiento y objeto lícito, ¿verdad? Y ya les dije que el código del 63 señalaba que era un acto jurídico de asistencia social, pero vuelvo y repito lo que ya dije, de conformidad con el artículo 54 de la Constitución, la adopción es una medida de interés social y ahí se concreta la tutela de los niños huérfanos y abandonados, ¿verdad? Haciendo efectivo un paradigma de la actualidad que es el interés superior del niño. Entonces, en la actualidad es una medida de interés social, no es un contrato, no es un acto para preservar un apellido aristocrático, sino que es una medida de interés nacional para proteger a los niños huérfanos y a los niños abandonados. Ahora veamos cuáles son los elementos de la adopción. Fíjense que en toda relación jurídica, ya hemos explicado eso en oportunidades anteriores y de manera reiterada, en toda relación jurídica concurren tres tipos de elementos. Los elementos subjetivos o personales, que son las personas que participan en una relación jurídica, ¿verdad? Los elementos objetivos, que son los entes materiales, los objetos sobre los cuales recae el efecto del derecho. Y finalmente, los elementos formales, que son los requisitos que hay que cumplir para que una relación produzca efectos jurídicos. Entonces, repito, en toda relación jurídica, en toda, hay elementos subjetivos, que son las personas, elementos objetivos, que son los entes materiales sobre los que recae el efecto del derecho, y los elementos formales, que son los requisitos que deben cumplirse. Por ejemplo, si yo compro una casa, yo soy el comprador y el dueño de la casa es el vendedor. Esos son los elementos formales, las personas que participan. El elemento material es la casa, ¿verdad? Es el objeto sobre el cual recaen los efectos del derecho. Y el elemento formal son los requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Hay que ir con un notario, el notario va a faccionar una escritura pública, hay que pagar un impuesto y luego se lleva el testimonio al registro de la propiedad. Esos son los requisitos formales. Entonces, en la adopción también hay elementos personales, elementos materiales y elementos formales. Fíjense que los elementos subjetivos o personales, o sea, las personas que intervienen en el proceso de adopción, son básicamente el adoptante, ¿verdad? El adoptado y los padres del adoptado. Hace un minuto yo les ejemplificaba. Imaginémonos que hay un hogar conformado por personas que viven en un nivel próximo a la indigencia, son de muy bajos recursos y tienen 10 o 12 hijos. No los pueden alimentar, sobre todo en un país de tanta desigualdad y tanta injusticia social como Guatemala. Ellos no tienen ni trabajo y lo que ganan es para medio comer, ¿verdad? Pero no pueden ni comer ellos, ahora comer 12 personas, ¿verdad? Entonces van a dar en adopción a un niño o a dos, ¿verdad? Entonces se lo van a dar a una persona que los va a reconocer como hijos suyos. Ese es el adoptante. El adoptante puede ser una persona o pueden ser dos, en el caso de que sea un matrimonio o las personas unidas de hecho. Y los padres del adoptado, que son los que dan a los niños. Fíjense que quiénes son las personas que pueden ser adoptadas. Aquí les cité el artículo 12 de la ley de adopciones, en donde se regula quiénes son los sujetos que pueden ser adoptados. Aquí se los trasladé. Entonces dice, sujetos de la adopción. En primer lugar, el niño, niña o adolescente huérfano o desamparado. Luego, el niño o adolescente que en sentencia firme se haya declarado vulnerado su derecho de familia. Luego, los niños, niñas y adolescentes
cuyos padres biológicos hayan perdido en sentencia firme la patria potestad que sobre ellos ejercían. Imaginémonos que hay unos papás que tienen un profundo problema de adicción, ¿verdad? Y entonces los niños no pueden crecer con ellos y el Estado los toma bajo su protección y con fundamento en esa sentencia se promueve la adopción. El niño o niña o adolescente cuyos padres biológicos hayan expresado voluntariamente su deseo de darle una adopción. El hijo o hija de uno de los cónyuges convivientes, en cuyo caso ambos padres biológicos deberán prestar su consentimiento, salvo que uno de ellos haya fallecido o hubiera perdido la patria potestad. Y el mayor de edad, fíjense que puede haber una adopción de un mayor de edad, no solo adopciones de niños. El mayor de edad sí manifiesta expresamente su consentimiento. En igual forma podrá ser adoptado el mayor de edad con incapacidad civil, con el expreso consentimiento de quien ejerza sobre él la patria potestad. Regularmente lo que ocurría es que la adopción existía de hecho, y los niños iban creciendo, cumplían 18 años, entonces querían regularizar su situación, entonces se les podía adoptar aún siendo ya mayores, si ellos deseaban que eso ocurriese, o los mayores que sean incapaces, que adolezcan de un problema de incapacidad mental, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se pueden dar en adopción, pueden ser tomados en adopción. El elemento objetivo de este vínculo, de esta relación, es la relación que se constituye. Se constituye una relación paterno-filial como que en efecto fueran hijos del adoptante, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante porque posibilita o permite que los menores que se encuentren en esa condición crezcan dentro de un hogar y se desarrollen en la familia. Y para concluir, vamos a hablar sobre el elemento formal. Fíjense que en relación a esto debemos referir que existen como elemento formal una serie de preceptos dentro del derecho internacional y dentro del derecho nacional que posibilitan que se constituya la adopción. En primer lugar está la Convención sobre los Derechos del Niño. Fíjense que esta es una normativa sumamente importante, ¿verdad? Ya data de hace mucho tiempo, un poquito más de 30 años, 32 años. Entonces, fíjense que Guatemala participó en esta convención desde 1990 y aquí en esa convención están incluidos los compromisos que se refieren a la adopción. La Convención sobre los Derechos del Niño es una normativa que regula todos los aspectos tutelares, todos los aspectos de protección de la niñez, pero ahí está incluido lo relativo a la adopción. Aquí les trasladé 3 tópicos que son sumamente importantes. Por ejemplo, el artículo 21, fíjense lo importante, en todo proceso de adopción se cuidará el interés superior del niño. Eso es lo primero. Es decir, no se está tutelando que un apellido aristocrático puede concluir porque esa familia no tiene hijos, no se está tutelando las particularidades y proclividades de los adoptantes, sino lo que se debe tutelar sobre todo es el interés del niño. Esa es una frase ya acumulada, ¿verdad? Lo que se tutela, no solo en la adopción, sino en toda relación jurídica donde intervengan menores, es el interés superior del niño. Las adopciones solo deben ser autorizadas, valga la redundancia, por las autoridades competentes. Y lo que les decía hace unos minutos, la adopción internacional es subsidiaria. Primero hay que agotar todos los esfuerzos para que se constituya una adopción nacional, para que no se desarraigue al niño, ni de su ámbito familiar, porque lo pueden adoptar algunos familiares, ¿verdad? Ni su ámbito nacional. Aparte de
la Convención de los Derechos del Niño, también está la Convención de la Haya. También es una convención sumamente famosa sobre cooperación internacional en materia de adopciones. Fíjense que esta convención fue suscrita en el año 2002, hace 20 años, pero Guatemala se adscribió a la misma, se adhirió a la misma a través del decreto 50/2002 del Congreso de la República. Y aquí les estoy trasladando los objetivos de esta convención. En primer lugar, es establecer las garantías para que las adopciones internacionales atiendan el interés superior del niño. Instaurar mecanismos de cooperación entre estados contratantes que prevengan la sustracción, la venta o el tráfico de niños. Y asegurar el reconocimiento de las adopciones realizadas de acuerdo al convenio. Porque todos sabemos que en un país tan menesteroso de tanta desigualdad, injusticia y de tanta precariedad, los niños se habían convertido en una mercancía. Miren, era terrible verdaderamente. Hubo una época antes de que se emitiera la ley, ¿verdad? Había una señora que yo la recuerdo terriblemente, se llamaba Ofelia Gamas, que se había hecho rica a base de adopciones. Y había un grupo de abogados que se dedicaba particularmente a esto. Pero esto se vino porque había una adopción notarial. Entonces, era terrible, verdaderamente terrible. Pero se vino a resolver relativamente con la emisión de la nueva ley, aunque es muy tardado y a veces los niños primero crecen en los hogares de protección, ¿verdad? Que se vayan en adopción. Y luego les cito la ley de adopciones, esa es la ley nacional, que es el decreto 77, número 2007 del Congreso. Entonces, fíjense que aquí les situé en el primer párrafo lo que vino a ocurrir con esta ley. Transformó el ámbito de la adopción. El artículo 17 creó el Consejo Nacional de Adopciones, el cual es la autoridad central y se constituyó como una entidad autónoma, que es la que atiende, resuelve y tramita lo relativo a las adopciones. Fíjense que yo les repito que hubo una época, era terrible, prácticamente los niños se vendían, ¿verdad? Eran vendidos, ¿verdad? Intervenían a personas muy próximas a la autoridad. Yo les mencioné a una señora que se llamaba Ofelia de Gamas, que por cierto estaba muy vinculada con uno de los aspirantes a la presidencia ahora, que era el licenciado Mulet, ¿verdad? Que él se dedicó mucho tiempo a este trámite y hasta estuvo detenido por esa situación. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni memoria histórica y no recordamos esos hechos, ¿verdad? Pero a él se lo han señalado abundantemente. Venturosamente, la actual legislación creó un consejo que tiene muchas deficiencias también, pero es más seguro que la situación como se tramitaba la adopción antiguamente, porque había una adopción notarial y ahí se hacía cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahora, de conformidad con el artículo 19 de la ley de adopciones, hay un Consejo Nacional de Adopciones. Es un consejo directivo que está integrado por las personas que les estoy señalando. Yo les voy a leer el artículo tal y como lo dice la ley. Consejo directivo. El Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones estará integrado en la forma siguiente. Un integrante designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Un integrante designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Un integrante de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Cada representante de las instituciones relacionadas, indicadas, durará en funciones un periodo de 4 años. Además del representante titular, cada una de estas instituciones deberá designar junto a este a un suplente que hará sus veces en caso de ausencia del titular. Entonces, las funciones del Consejo están reguladas en el artículo 23 de la ley, que yo solo se las voy a leer. Además de las contenidas en el Convenio de la Haya, son funciones de la autoridad central las siguientes: asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes, promover la adopción nacional con prioridad en los niños institucionalizados,
asignar a cada niño en proceso de adopción la familia adecuada de acuerdo a su interés superior, reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres en la medida necesaria para realizar el proceso de adopción, reunir y conservar la información sobre los orígenes del niño, principalmente su identidad y la de sus padres, su historial médico y el de sus padres, garantizando el acceso a la mencionada información, velar por los niños en estado de adoptabilidad que ingresen a los hogares. Elaborar un expediente de cada niño en estado de adoptabilidad. Fíjense que lo que se censura del Consejo es que se volvió muy burocrático, ¿verdad? Y las adopciones no son celéricas, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que los adoptantes tengan dentro de su potestad al niño, pues casi de inmediato, pero a veces los niños van creciendo y sobre todo en la adopción internacional, hay niños que ya de 8 años o 9 años ya no los quieren adoptar. Bueno, de esta manera concluimos el tema de esta tarde. Fíjense que este es uno de los temas que yo voy a incluir en el examen. El examen parte de los matrimonios excepcionales, después la unión de hecho, y todo lo que hemos visto, que es realmente muy poco, ¿verdad? Es matrimonios excepcionales, unión de hecho, parentesco, filiación, técnicas modernas de procreación, ahora la adopción, y lo que veamos el jueves. Lo que vamos a ver el jueves es la patria potestad. Y el día jueves les voy a entregar su cuestionario, porque nuestro examen es el día 25. Bueno, de momento hoy no les voy a formular. Buenas noches, licenciado. Sí, Amy. Disculpe por la interrupción. Tengo Muy una bien. pregunta, licenciado. Por favor, Amy, formúlemela. En este caso, la adopción no es revocable, ¿verdad, licenciado? Fíjese que en términos de concreción, la ley no habla nada de revocación, pero en la práctica sí se puede revocar, por muchas razones. Claro que eso lo tendrá que dirimir un juez de la infancia y de la adolescencia, ¿verdad? Son muy pocos casos los que se dan de revocación. La verdad es que hay dos tipos de adopción de conformidad con los criterios anteriores, que es la adopción plena y menos plena. La adopción plena era la que no era revocable, pero aquí fíjese que se ha establecido, la ley no habla nada de revocación de la adopción, pero en la práctica sí se posibilita con el fundamento en el artículo 5º constitucional que dice que todo mundo puede hacer lo que la ley no prohíbe, y como eso no está prohibido, lo que ocurre es que en algunas oportunidades sí hay situaciones muy complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que no se adecúan, ¿verdad? Y asumen una actitud verdaderamente difícil, que no posibilita que se genere una intervinculación satisfactoria con los adoptantes. Y los adoptantes en un momento dado pueden decir no, ¿verdad? No. Entonces eso hay que plantearlo con un juez para que en un momento dado pueda dirimirse la situación. Casi no se da, porque el Consejo realiza, como dice la ley, una serie de medidas previas, por eso es tan prolongado, dentro de las cuales se establece la condición de adoptabilidad y se establece la idoneidad de los padres y se genera una serie de estudios que posibilitan establecer que exista un buen vínculo. Entonces, en términos de generalidad, no tendría que ser revocada, ¿verdad? Porque para eso hay una fase previa, pero en la práctica sí se han presentado situaciones de esa índole y es un tribunal competente el que tendría que dirimir eso, ¿verdad? Porque a veces la adaptabilidad es bien difícil. O imaginémonos que los adoptantes también asuman sean titulares de conductas verdaderamente inconvenientes. Entonces, si esto se pone de manifiesto, sí se podría revocar. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Jamie. Igualmente. Muy bien, entonces yo conversaré con ustedes el día jueves nuevamente. Buenas noches, licenciado, que descanse.
Ustedes también. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias.